Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la realidad económica en España. Los integrantes somos Mónica Barriga, Karen Paola Díaz, Karina Juliet Chala y Angélica Beltrán. El empleo en términos de horas trabajadas podría aumentar un 4,6 en el 2022, un 1,5 en el 2023 y un 1,1 en el 2024. La tasa de paro bajaría al 13,0 en 2022, en un 12,8 en 2023 y un 12,7 en el 2024. ¿Cuál es el porcentaje de desempleo en España? A nivel nacional, la tasa de paro en el año 2022 fue de un 12,9, un valor inferior a la tasa de paro del año 2022, que correspondió a un 14,8. En el año 2022, los valores más altos de la tasa de paro correspondieron a las comunidades de Ceuta en un 28,4, Melilla en un 21,6 y Andalucía en un 19,0. ¿Cómo es la tasa de empleo en España? En el 2022, la tasa de empleo de los hombres era de un 56,6 y de las mujeres de un 46,9. Edad, la edad influye notablemente en el valor de las tasas de empleo. El número de ocupados aumentó en 434.700 personas respecto al trimestre anterior y se ubicó en 21.684. Por último, en términos de descentralizacionados, la tasa trimestral fue de un 0,37 y el empleo creció en un 426.300 personas en los últimos 12 meses. Buenas noches. En España el déficit público estructural es de aproximadamente el 4,5% del PIB, lo que significa que el país debe aumentar los ingresos o reducir los gastos, o ambos, para evitar que su relación de deuda con el PIB aumente. A pesar del sólido crecimiento económico, la deuda bruta consolidada no debe superar el 60% y el déficit presupuestario anual no debe exceder el 3%. En España, la nueva realidad de la política, la deuda política, ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Sin embargo, paradójicamente, en las economías avanzadas ahora parece ser más sostenible que antes que la crisis. Pero persistirá esta situación. Los niveles de deuda pública han aumentado considerablemente durante la pandemia. Sin embargo, ahora son más sostenibles que antes que la crisis. El análisis considera que el potencial de cambios en las variables clave determinarán la sostenibilidad y la deuda política de las economías avanzadas en los próximos años. También se analizan las opciones para la reforma de las reglas fiscales de la UE, argumentando a favor que los cambios importantes de las reglas fueron acordadas originalmente por Estados de los miembros en un mundo marcadamente diferente. La política fiscal respaldada por la política monetaria ha sido la primera línea de defensa. Por último, contra las importantes consecuencias económicas de la pandemia. Hablando de la relación entre las variables macroeconómicas y sus implicaciones en el sistema económico de España, podemos decir que tiene similitudes con las de otros países desarrollados, pero también características particulares debido a su contexto histórico, político y económico. Las principales variables macroeconómicas relevantes para España incluyen el Producto Interno Bruto, que es un indicador clave del rendimiento económico de España. Su crecimiento o decrecimiento señala la expansión o contracción de la economía. Las implicaciones son un crecimiento del PIB, implica una mayor producción de bienes y servicios, lo que suele llevar a una reducción del desempleo y un aumento de los ingresos fiscales. Segundo, tenemos la inflación. La inflación en España refleja el aumento general de los precios. Puede ser influenciada por factores internos como la demanda interna y externa, como los precios de la energía, que son especialmente importantes en España debido a su dependencia de importaciones energéticas. Las implicaciones son una inflación alta, reduce el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en un país con un mercado laboral caracterizado por salarios moderados. Esto puede afectar el consumo, un componente clave del PIB. Además, una inflación descontrolada podría llevar al Banco Central Europeo a subir las tasas de intereses, afectando negativamente la inversión y el consumo. Tercero, las tasas de interés. Son un instrumento de política monetaria gestionado en gran medida por el BCE para los
para los países de la zona euro, incluido España. Las implicaciones son tasas de interés bajas, como las experimentadas en los últimos años, han facilitado el acceso al crédito y han impulsado sectores como el inmobiliario. Sin embargo, un aumento de las tasas podría encarecer el endeudamiento, afectando a los hogares con hipotecas y las empresas con deudas. Cuarto, el desempleo. España ha tenido históricamente una tasa de desempleo alta en comparación con otros países europeos, lo que refleja problemas estructurales en el mercado laboral, como rigidez y la dualidad entre contratos fijos y temporales. En las implicaciones, un desempleo alto limita el crecimiento económico, reduce el consumo interno y aumenta la carga sobre el sistema de seguridad social. Políticas efectivas de empleo son cruciales para mejorar la estabilidad económica y social del país. Quinto, tenemos la balanza comercial. Esta mide la diferencia entre las exportaciones e importaciones. España ha mejorado su balanza comercial en los últimos años, pero sigue dependiendo de importaciones de energía y bienes manufacturados. Las implicaciones son un déficit comercial sostenido para presionar a la economía española y devaluar su posición en la zona euro. Sin embargo, un superávit puede fortalecer la economía, especialmente si está impulsado por sectores estratégicos como el turismo y las exportaciones de productos agroalimentarios. Sexto, la política fiscal. En España incluye la recaudación de impuestos y el gasto público. Después de la crisis financiera del 2008, España ha tenido que equilibrar la necesidad de reducir su déficit público con la necesidad de estimular la economía. En las implicaciones, un aumento del gasto público puede estimular el crecimiento a corto plazo, pero si no está acompañado de reformas estructurales, podría llevar a un aumento insostenible de la deuda pública. Por otro lado, políticas de austeridad pueden reducir el déficit, pero a costa de un menor crecimiento y mayor desempleo. En el caso de España, la interacción entre estas variables macroeconómicas es clave para su estabilidad económica. La economía española es especialmente sensible a factores externos como los precios de la energía y las políticas del banco, así como a factores internos como el desempleo y la estructura del mercado laboral. Por último, un manejo cuidadoso de estas variables es esencial para garantizar un crecimiento sostenible y evitar crisis económicas futuras. Adicional, vamos a explorar el papel fundamental que juegan las políticas económicas en alcanzar los objetivos macroeconómicos de España. Hoy veremos cómo estas políticas impactan en aspectos como el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del precio. Las políticas económicas de España se dividen en tres áreas principales: fiscal, monetaria y estructural. Comencemos con la política fiscal, que se centra en el gasto público y los impuestos. Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno implementó paquetes de estímulo para apoyar a empresas y trabajadores, demostrando cómo las políticas fiscales pueden ser cruciales en tiempos de crisis. Pasando a la política monetaria, gestionada por el Banco Central Europeo. Esta controla las tasas de interés y la oferta de dinero. En los últimos años hemos visto tasas de interés extremadamente bajas para fomentar el consumo y la inversión, ayudando a España a recuperarse de la crisis financiera del 2008. Esta política es vital para mantener la inflación bajo control mientras se impulsan el crecimiento económico. Finalmente, las políticas estructurales buscan mejorar la eficiencia y la competitividad del mercado. Un ejemplo clave es la reforma laboral del 2012, que introdujo cambios para hacer el mercado laboral más flexible y reducir el desempleo estructural. Estas reformas son esenciales para enfrentar desafíos a lo largo y mejorar la productividad. El impacto de estas políticas se observa en cómo España ha manejado las crisis recientes tras la recesión del 2008. La combinación de medidas de austeridad, estímulos y reformas permitió estabilizar la economía y sentar las bases en una recuperación gradual.
Esto muestra cómo implementación adecuada de las políticas económicas pueden transformar la trayectoria de un país. En conclusión, las políticas económicas son cruciales para el desarrollo sostenible de España, al guiar la economía hacia el crecimiento, el empleo y la estabilidad. Estas políticas afectan directamente el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio te haya proporcionado una mejor comprensión de estas decisiones económicas que impactan nuestro día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.